Línea del tiempo de la evolución de la física presentada por los alumnos Emanuel Jordán y García Bedoya, Jesús Acosta García y Edwin Arturo Zamora Cervantes de la materia Fundamentos de Física. 1. Prácticas y teorías físicas del mundo antiguo, periodo histórico que inicia según los datos arqueológicos disponibles en Oriente y en Egipto hacia finales del 4 milenio antes de Cristo y termina con el proceso de disolución del periodo romano hacia la mitad del siglo V. 1.1. Descubrimiento arqueológico demuestra que fue la cultura sumeria con su dominio del torno alfarero la que produjo entre el año 3500 a.C. y el 3000 a.C. uno de los más revolucionarios inventos de la humanidad, la rueda. 1.4. Kemea Imhotep, constructor de la primera pirámide egipcia de carácter escalonado 2700 años antes de Cristo. 1.5. La Gran Pirámide de Giza fue levantada en 2560 antes de Cristo por el faraón de Antiguo Egipto Keops. 1.2. Sistema numeración 1900 a.C. 1800 a.C. Los babilonios inventaron el sistema de numeración de base 60 que todavía está presente en nuestro sistema de media del tiempo y los ángulos. 1.8. 600 a.C. Comenzó en erigirse la ciudad maya de Tikal, que con el paso del tiempo llegaría a convertirse en la ciudad dominante del periodo clásico, 300 a 900 años antes de Cristo. Centros ceremoniales, religiosos, políticos, comercial, en la que se utilizó de los primeros sistemas de fechas. 1.6. Se desarrollan las pirámides, escuelas de la filosofía griega en Egipto 500 años antes de Cristo. Era empleado el abaco en el cálculo numérico. 2. De Aristóteles a Ptolomeo, un mundo de cultura grecolatina. 1. Heráclito 540-475 a.C. Este filósofo en la línea del pensamiento jónico es célebre por considerar el fuego como principio material, concebir el mundo en permanente transformación y proponer que la mayoría de los objetos se producen por la unión de principio opuesto. 2.2. Comunidad de los sabios en Atenas, fundada en el 387 a.C. por Platón. 2.3. Alejandro Magno, 356 a 326 a.C., fundador del Imperio Greco-Macedonio. 2.4. El genio de Arquímedes, 287 212 a.C., el inventor de la polea combinaba la ley de la palanca y el tornillo sin fin. Fue consagrado a la defensa de su ciudad. 2.5. Herón, 126 a.C., 50 a.C. Fundó y dirigió la Escuela Superior Técnica de Alejandría, que llegó a convertirse en un genuino politécnico. A menudo se refiere a él como el enciclopedista. Sus trabajos, máquinas de guerra, tornos, balística, pneumática, autómata y mecánica lo colocan entre las más grandes figuras de la ingeniería mecánica del mundo antiguo. Etapa 3. Físicas en el Medioevo y en el Renacimiento. 3.1. Las primeras universidades europeas se fundan en el siglo VII.
1227 a 1292. Papá Nicolás prohibió la lectura de sus libros y ordenó el encarcelamiento, que se extendió durante 10 años. 903 a 986. A Sophie postuló el libro de las estrellas fijas. Omar Khayyam, 1050 a 1122. Midió la longitud del año con un aproximado de 365 días a final del siglo XIX. 3.5. La oficina parisina de la pólvora y el salitre del siglo VIII fue asiento para trabajador de Anthony Lavoisier en 1743 a 1794. Etapa 4. Progreso en la física en el Renacimiento. Leonardo da Vinci da idea del telescopio en 1490. Nicolás Copérnico da obra sobre la revolución de los cuerpos celestes en 1543. Filipo, en 1584, escribe sus obras en la cena del miércoles de cenizas y sobre el universo infinito y los mundos. Galileo se desempeñó como catedrático de matemáticas desde 1589 a 1592. El primer microscopio fue construido hacia 1595 por los fabricantes de lentes hijo y padre Hans y Zacharias Hansen. Etapa 5. La revolución de la física y su impacto en las ciencias del siglo XVII. La Europa sirve de escenario al despegue de las ciencias y más particularmente a la revolución de la física. William Hartley, en el año de 1628, de motus cordis, aparato circulatorio tanto en el hombre como en animales. Evangelista Torricelli, en el año de 1653, logró encontrar el vacío con el barómetro. Pascal, en 1647, Pascal publica nuevos experimentos concernientes al vacío, que provocó la duda de numerosos científicos de la época. Christian Huygens, en el año de 1658, dice cómo construir un reloj de péndulo. Robert Boyle, en 1662, la ley de la comprensibilidad. Robert Hooke fue el primero en encontrar células vegetales en el año de 1665 y desarrolló la ley de Hooke en el año de 1678. Etapa 6. Electricidad, calor y revolución de la química en el siglo XVIII. Al siglo XVIII se le conoce como el siglo de las luces, promoviendo la modernización y el rechazo a todo lo que representa el antiguo régimen. Benjamin Franklin, en el año de 1753, inventor del pararrayos. Spallanzani, en 1796, la teoría generacional espontánea de la vida a partir de la materia no viviente. Lavoisier, en el año de 1789, publicó su Tratado Elemental de la Química, en el que expone el método cuantitativo para interpretar las reacciones químicas. Pierre Laplace, en 1796, publica su exposición del sistema del mundo, que intenta resumir la historia de la astronomía, y Edward Jenner, descubridor de la vacuna. En el año de 1796, Jenner inculcó la primera vacuna en un niño.